esa abundancia. Vamos a orar. Inclina su rostro para acá. Señor, yo te pido que tú vengas a estar con nosotros. Ven a bendecir tu palabra, Dios mío, y te pedimos que tú seas tomando nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu, para que tú nos hables en lo que tú quieras hablarnos, Señor, y que esta palabra prospere para lo cual tú la envías. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Ya. Vamos a ir a Mateo 5. Vamos a predicar las bienaventuranzas. Bienaventurados somos. Mateo 5. Ya, viendo la multitud, desde el 1, viendo la multitud, viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Ya. Mi intención de predicar esto, lo hemos predicado otras veces, es entender por qué el Señor, se supone que este es la prédica más importante de él, qué es lo que quiso decir con todos estos bienaventurados. ¿Por qué? Por ejemplo, el primero, ¿no es cierto? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Por qué somos bienaventurados, dichosos, gozosos los pobres de espíritu? Porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Por qué el reino de los cielos de los pobres de espíritu? ¿Qué significa un pobre de espíritu? Y eso es muy importante entenderlo porque hay poca información sobre eso. Hay mucha confusión más que información. Por lo tanto, yo quiero decirles a ustedes que el pobre de espíritu es una persona que se da cuenta, y quizás lo he dicho antes, pero quiero confirmarlo y recalcarlo, es una persona que se da cuenta que necesita de Dios desesperadamente. Ese es el pobre de espíritu, que necesita a Dios en toda su vida para todas las cosas. No solo para vivir en este mundo, sino que para hacer lo que Dios necesita que nosotros hagamos, para ser cristianos. El que se da cuenta que solo no puede y que necesita cada minuto de su vida depender de Dios, ese es el pobre de espíritu. El hombre más pobre de espíritu que ha pisado esta tierra, ¿quién es? Jesucristo, ¿cierto? Él hacía todo lo que el Padre le decía y dependía absolutamente del Espíritu Santo. Él decía, nada de lo que yo hago es mío. Todo es lo que yo veo hacer mi Padre y a través del Espíritu Santo que estaba sobre él. Por lo tanto, eso es ser pobre de espíritu, es ser como él. Cuando dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación, el que llora, cuando una guagua llora, es porque está pidiendo, ¿no es cierto?, que le den lo que necesita, o porque le duele algo, está pidiendo ayuda. Entonces, los que lloramos, porque hay hombres que no lloran, y mujeres también que son duras y no lloran, no necesitan de Dios, no necesitan que Dios las ayude. Entonces, por eso dice, bienaventurados los que lloran. ¿Por qué? Porque ellos recibirán consolación. Entonces, todas estas bienaventuranzas nos están diciendo lo mucho que debemos necesitar a Dios para que seamos bienaventurados, gozosos y podamos vivir en esta vida que no es fácil, vivirla con gozo, contentos, alegres, y mostrar a este Dios maravilloso que nos da lo que nosotros necesitamos, todo lo que necesitamos. Pero ¿cuándo nos da? Cuando nosotros nos damos cuenta
que lo necesitamos. Después dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. La herencia de esta tierra es para los mansos. ¿Quién es un manso? Que se da cuenta que no puede guiarse por sí solo. Debe ser guiado por Dios, por este Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Siempre estas bienaventuranzas van dirigidas a que nosotros no podemos y que necesitamos de Dios para todo lo que hacemos. Bienaventurados los mansos, el que se deja guiar por el Espíritu Santo, el que se deja llevar por Dios, el que cumple con la palabra de Dios, porque este es un manual de vida para nosotros. Seguimos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Cuando tú quieres hacer las cosas bien, tienes hambre de sed y sed de justicia, ser justo como Jesucristo fue cuando vino a esta tierra. No digo que no es ahora, pero estoy hablando de Jesucristo, hombre, cuando vino a esta tierra. Ser justo como Él, hacer las cosas bien, ser irreprochable, irreprensible, como dice Pablo. Eso es lo que está diciendo acá, que tenemos sed y hambre, porque esas personas, el Señor va a hacer lo suficiente para que tú lo logres y seas un justo en esta tierra. Venzas el pecado, porque el pecado, el Señor vino a entregarnos la victoria sobre ese pecado. Entonces, los que tengan hambre y sed de eso, de hacer bien las cosas, van a ser saciados. Pero ¿por quién van a ser saciados? Por Dios, Él que nos entrega todas las cosas. Sigamos. Después dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Tenemos que mirar con misericordia a los demás. Tenemos que ser misericordiosos para que Dios también sea misericordioso con nosotros. O sea, todo es depender del Señor. Todo viene de Él. La misericordia, ¿no es cierto? La justicia, ser manso, la consolación al llanto y el ser pobre de espíritu. Es nuestra necesidad. Y por eso está primero el pobre de espíritu, el que se da cuenta que necesita todo y toda la vida necesita de Dios. Cuando nosotros no nos damos cuenta de eso, hay muchas cosas en nuestras áreas que dejamos a Dios afuera. Y ese no es pobre de espíritu. Ahí está el problema. Y aquí viene algo muy importante. Bienaventurados, estoy leyendo el 8, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Quién es el que nos limpia el corazón? Dios, Jesucristo, ¿no es cierto?, con su sangre. Cuando nosotros entendemos que Él nos limpia y que dependemos de Él para estar limpios de corazón, entonces podemos ver al Señor. O sea, todo es depender y depender una y otra vez de Él, en todo lo que hacemos. Y bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Un hijo de Dios tiene que ser pacificador. ¿De dónde viene esa paz? De Jesucristo. Jesucristo nos dice, mi paz les doy. Mi paz. Es una paz sobrenatural. No es una paz que nosotros, no es la paz de los hombres, como dice la palabra. Es la paz de Él. Entonces, bienaventurados los pacificadores, cuando yo tengo al Espíritu Santo, tengo la paz de Cristo, entonces soy un pacificador y entonces puedo ver al Señor. Y bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. O sea, ¿se acuerdan antes? Decía, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Pero los que logran eso, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, cuando nosotros logramos vivir en justicia, vamos a ser perseguidos. Pero de nosotros es el reino del cielo. Vamos a vivir en este reino. Y quiero que nosotros saquemos todo lo del medio, y quiero leer el primero, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y después en el 10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y después de eso, este 10 lo corrobora con todo esto. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen
y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo, porque de ellos es el reino de los cielos. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron los profetas que fueron antes de vosotros y de ustedes es el reino de los cielos. Toda esta persecución, todo esto que dice que va a pasar, es a los que viven de acuerdo a lo que Dios quiere que vivamos, que somos pobres de espíritu, que necesitamos a Dios. Por eso no podemos enfrentar este mundo y los problemas de este mundo solos. Necesitamos de Dios, porque esta es una guerra intensa, que no viene solo porque nosotros actuamos mal. No, hay todo un poder en contra de las cosas de Dios para hacernos, para perseguirnos, para sacarnos de donde estamos, para sacarnos del Señor, para ponernos en otros caminos, para ponernos en el camino del mundo. Y esto que está hablando el Señor aquí es fundamental si lo entendemos. Por eso es que es tan importante esta prédica de Jesucristo. Porque si entendemos que vamos a ser perseguidos si somos pobres de espíritu, si necesitamos, nos sometemos a Dios, vamos a ser perseguidos. Pero ¿qué dice la palabra? Si tú te sometes a Dios, resistes al diablo, él huirá de ti. Entonces, por eso que tenemos que ser pobres de espíritu, y yo me someto a Dios y resisto al diablo, y él debe huir de mí, él debe obedecerme, él está a mis pies, porque esa es la verdad. Pero igual el mundo te va a perseguir. El enemigo va a huir de ti, pero el enemigo tiene personas que te van a perseguir, que te van a, como dice aquí, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y escuchen esto, bienaventurados soy cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo, te van a calumniar. Es parte de ser pobre de espíritu, es parte de tener una relación con Dios íntima y dejar y entender que lo necesitamos en todo momento, para todas las cosas. Hay persecución, hay calumnia. ¿Y por qué es esto? ¿Qué pasa cuando a ti te persiguen? ¿Qué pasa cuando a ti te calumnian? Porque de eso es el reino de los cielos, dice aquí. De ellos. De los que persiguen, de los que calumnian, de ellos. Es la única cosa que el Señor repite en el primero y en el último. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, yo lo dije el otro día, pero hoy día estoy entrando más en el detalle. El primer versículo que él dice bienaventurado es que dice de los pobres espíritus, porque de ellos es el reino de los cielos. Y después vuelve a repetir, es lo único que él repite, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Por qué el Señor repite estas dos? Porque de ellos es el reino de los cielos, en dos cosas diferentes. Porque las dos se complementan. Y encierran todas las demás. Porque el ser pobre de espíritu es llorar, es ser manso, es tener hambre de justicia, ser misericordioso y ser limpio corazón. Esas dos cosas encierran. ¿Cómo llegamos a ser limpios, mansos, misericordiosos y pedir llorando, clamando al Señor? ¿Cómo llegamos cuando nos damos cuenta que somos pobres de espíritu y nos empiezan a perseguir? El pobre de espíritu, ¿qué hace cuando lo empiezan a perseguir? Va a los pies del Señor, inmediatamente, porque sabe que Él lo saca de la persecución. Él es el victorioso. Entonces, el Señor nos pone esta persecución, permite que nos persigan, escuchen esto, nos permite que seamos perseguidos para que nosotros vayamos subiendo de nivel en nivel hasta llegar a ser como Jesucristo. Necesitamos ser perseguidos. No es una casualidad, y de ellos es el reino de los cielos. Pero ¿cuándo? Cuando tú entiendes que esa persecución solo la ganas de rodillas en el lugar santísimo. ¿Se dan cuenta? Esto es una revelación, hermano. Esa es la manera de ganar esta guerra. Nosotros nos metemos a una guerra y decimos, es muy fácil decir, yo soy cristiano y creo en Cristo. Pero créanme, nos metemos a una guerra cruenta, donde va a haber heridos, muertos, va a haber traidores, va a haber todo lo que existe en una guerra. Y la única manera de ganar esta guerra es esto, lo que Jesucristo nos dice. Bienaventurado eres, que te vean gozoso a pesar de lo que está pasando. Dichoso eres, porque eres pobre de espíritu. Tú sabes que esta victoria está ganada, como dije la semana pasada. Nosotros luchamos esta guerra desde la victoria. No sé si me entienden. Jesucristo ganó esta guerra. Estas batallas las vamos a ganar, ¿cómo? Dependiendo del rey que ganó.
el rey dueño de la victoria. Él sabe cómo ganar, Él sabe cómo triunfar, Él tiene la victoria y tiene todo el poder, porque cuando resucitó dijo, yo tengo todo el poder aquí del cielo y en la tierra, yo soy el que mando. Se acabó Satanás. ¿Dónde actúa Satanás? Como leía Paul. ¿Dónde actúa Satanás? En la desobediencia. No tiene otro camino. Cuando nosotros no entendemos que somos pobres de espíritu y no obedecemos. Ahí Él actúa. Ahí puede entrar. Ahí puede perseguirte. Ahí puede torturarte. Satanás estoy hablando. Las otras personas siempre te van a perseguir. ¿Por qué nos persiguen? ¿Por qué tanta rabia en contra de los que son cristianos? Mire, voy a leer lo mismo que está en Lucas 6, pero lo voy a leer rapidito, ¿ya? Quiero hacer un paralelo. ¿Ya? Lucas 6, el 20 al 26, está lo mismo que acabo de leer el Sermón del Monte, pero con diferentes palabras, grabado por Lucas, ¿ya? Y dice el 21, bienaventurados los que ahora tenéis hambre porque seréis saciados, bienaventurados los que ahora lloráis porque reiréis, bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí, y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Pero hay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Y aquí entra como entre el pobre y el... Pero el Señor nunca estuvo hablando de plata, de dinero. Nunca habló de dinero en este Sermón del Monte. Está hablando pobre de espíritu. En Lucas se ha usado mal usado Lucas, por eso lo leí de nuevo, que se toma como que, porque habla del rico y él solamente dice el pobre, pero en el original, hermanos míos, es como Mateo, el pobre de espíritu, ¿ya? Así que no se hable más de plata de esto, porque no es de plata. Yo lo aclaro esto porque hay muchas religiones incluso que usan este pasaje como que los ricos están perdidos. Sí, el rico que no se da cuenta que esa riqueza depende del Señor y no se entrega al Señor y no le entrega esa riqueza al Señor, ese está en problema, porque él no está siendo pobre de espíritu, no por la plata, sino porque no está entendiendo que su seguridad no depende de los billetes que tenga ni cuánta plata tenga, sino que depende del Señor. Si ese no entiende, entonces no es pobre de espíritu y está en serios problemas, porque no va a entrar en el reino de los cielos. Y por eso dice que el rico cuesta tanto que entre en el reino de los cielos. Jesucristo dice. Pero con Dios dice, para el hombre es nada es, o sea, para el hombre es imposible, pero con Dios todo es posible. Entonces cuando está hablando también de la plata, él dice, si depende de mí, entra al reino de los cielos. Cuando se encuentra con el joven rico, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Que le dice, Señor, pero entonces, ¿qué van a entrar? Porque él era obediente y todo, y le dice, bueno, vende tus cosas y sígueme, toma tu cruz y sígueme. Y el joven rico no quiere, porque su seguridad estaba en las cosas que él tenía, en sus propiedades, en sus riquezas. Y entonces ahí dice el Señor, es muy difícil que un rico entre en el cielo, en el cielo, ¿cierto? En el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque confiaba en su dinero. Y entonces le preguntan, entonces, Señor, ¿quién va a entrar si es tan difícil? Para el hombre es imposible, dice. Entonces está corroborando, no hay contradicción, está corroborando que debemos ser pobres de espíritu. Para el hombre es imposible, pero el que depende de mí, para Dios todo es posible, dice. Está volviendo a decir, seamos pobres de espíritu, confiemos en Él, dependamos de Él. Díganme un amén, por lo menos uno. Es que esto está muy bueno. Mire, escuchen esto. Dice, después que hay de vosotros ricos, en el 25, hay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Hay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Hay de vosotros, está hablando la gente que no toma en cuenta al Señor. No es que nosotros los cristianos no nos podemos reír, tenemos que andar llorando. No es eso. No tomen textuales. Está hablando la gente que no toma en cuenta, que no es pobre de espíritu, no depende de Dios. Nosotros debemos gozarnos, debemos estar riéndonos constantemente, porque el Señor nos pone ese gozo en el corazón. Podemos gozar, ¿no es cierto? Hay de vosotros, y de este último, miren lo que dice aquí. Cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Cuando todos están contentos con lo que tú haces y todos hablan bien de ti, te siguen y tú eres como famoso, ¿no es cierto? Como hay muchas iglesias, las mega iglesias son pastores muy famosos. ¿Por qué son famosos? Por esto. Porque son falsos profetas.
Mire la acusación que me estoy mandando y por YouTube más encima. Pero es verdad, porque la palabra es verdad siempre. Siempre es verdad. Entonces, el que no predica la palabra, la verdadera palabra, se llena de fama, está predicando para sí mismo. Pero el que predica la verdadera palabra va a ser perseguido, va a ser calumniado. Es parte, porque necesita para llegar al nivel que Dios necesita para que tú hagas la obra para la cual Él te está preparando. Necesitamos pasar por la persecución porque el hombre crece en la dificultad. No crece cuando está todo bien. Es más difícil ser cristiano cuando está todo bien que cuando está siendo perseguido. El que entiende que es pobre de espíritu va mucho más a la presencia de Dios. Para eso el Señor abrió el lugar santísimo para que nosotros vayamos. Entonces a veces no queremos ir y estamos con flojera. Bueno, un poquito de persecución entonces. Se empieza a ir mal en las cosas, un poquito de dificultad. Y eso hace que nosotros vayamos. Es por interés. Bueno, si no vamos, yo no digo, si no vamos por las buenas, tendremos que ir por las malas. Pero, ¿saben? El ser humano funciona así. Y por eso es que el Señor pone estas dos cosas. Pobre de espíritu del reino del cielo, perseguido es el reino del cielo. Van juntas. Y por eso yo quiero analizar un poco, para que no crean que a mí se me ocurrió y que Juan Manuel siempre predicando, los pesimistas, no. Yo le estoy advirtiendo, esto es vivir en el reino. Esto es. No os afanéis, Mateo 6, 31 al 34, miren lo que dice aquí. No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o beberemos o qué vestiremos? No se preocupen de eso. Ahí estaba contra todas las teologías de la prosperidad, ¿cierto? Que pasan preocupados cuánta plata van a recibir, que si tú das 100 te van a dar 1000 y 1.000.000 y... Dicen, no te preocupes, el Señor no habla de plata. No, ¿qué comeremos, qué beberemos, qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Cuando habla de gentiles aquí, no está hablando de nosotros, está hablando de los que no creen. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Más busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, cuando yo tengo una relación con Dios, cuando yo siento que soy pobre de espíritu, yo sé que soy pobre de espíritu y vivo absolutamente sometido a Dios, todas las cosas me serán añadidas, todas las demás, las que uno se preocupa, comer, vestir, etcétera, etcétera, todas las necesidades, ¿no es cierto?, que tenemos como hombres y como mujeres, serán saciadas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. O sea, no lo vamos a pasar bien aquí. Basta cada día su propio mal. Así, pero no se preocupen, porque el Señor va a estar sobre ustedes, tiene su mano sobre ustedes y va a saciar las necesidades básicas que nosotros tenemos, ¿cierto? Y quiero que vayamos a Mateo 10, sigamos Mateo 16. Dice, he aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed, pues, prudente como serpiente y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los... Se me perdió una línea. Espera. No sé, yo lo tengo acá en Mateo. Para eso tengo la Biblia aquí al lado. Tengo que leerlo yo. Mateo 17. Ya, aquí está. Dice así. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. ¿Se dan cuenta? O sea, nos van a tomar presos, nos van a llevar a los concilios. Eso está advirtiendo el Señor. ¿Para qué? Para que demos testigos, seamos testigos, demos testimonio. Y aquí quiero que pongan atención, el 19. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Entonces, está hablando de gente que se somete absolutamente al Señor. Porque el Espíritu Santo va a hablar a través tuyo. Será dado, dice, lo que vas a hablar, ¿no es cierto? Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Imagínense Dios hablando
a través tuyo. Cuán sometimiento, cuán sometido y cuál comunión debe haber con Dios para que eso ocurra. Por eso que necesitamos entrar a ese lugar santísimo, necesitamos estar con Él, necesitamos decirle, Señor, habla a través mío. No seas tú el que habla la palabra de Dios. No seas tú el que convence a alguien que no es cristiano para que se convierta y sea cristiano. Tienes que entrar a ese lugar santísimo y depender y hablar, no tú, sino que el Espíritu Santo a través tuyo. Porque cada persona que no conoce al Señor está muerta en sus delitos y pecados. Y si tú no hablas a través del Espíritu Santo, esa persona necesita resurrección. Y el único que puede hacer la resurrección es el Espíritu Santo. Si tú no transmites ese Espíritu Santo, si no tienes ese río que salta para de agua viva para resucitar a los demás. Porque dice el Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo que resucitó a Jesucristo, ese mismo Espíritu Santo vivificará tu cuerpo mortal. Entonces, nosotros debemos hablar con el Espíritu Santo. Si tú vas con solamente la palabra y sin el poder de Dios, esa persona hasta te va a discutir lo que tú le estás hablando. Se va a sentir hasta con la autoridad de discutir. Pero cuando es el Espíritu Santo el que sale de tu boca, sale el poder de Dios, salen las señales y prodigios de Dios, no hay discusión, no hay discusión ante el poder de Dios. Por eso dice, ni piensen ustedes, no piensen, no metan su mente en esto. Dejen que el Espíritu Santo hable por ustedes. Eso tenemos que entenderlo porque siempre debe ser así. No pensemos cómo vamos a convencer a una persona. Muchas veces queremos conocer a las personas y planeamos qué decirles para convertir a una persona. Créanme, Dios lo conoce mucho más que ustedes. Y Él va a saber exactamente lo que tiene que decirle a esa persona para convertirla, para transformarla, para resucitarla, porque eso es lo que necesita esa persona. Y dice, el hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Pero ¿cómo es esto? Entre familia, así pasa en todas partes. Cuando uno está hablando la palabra de Dios, cuando uno se mete en esta guerra, el enemigo va a usar todo lo que pueda para destruir. Pero nosotros tenemos un Dios mucho más grande y debemos mantenernos ahí, mantenernos en esa línea y hacer bien las cosas, de acuerdo, ser obedientes, hacer las cosas de acuerdo a lo que Dios dice y no salirnos de eso. No pelear con nuestras artimañas, con nuestras estrategias, dejar que Dios haga, hacer las cosas bien, seguir apegado a la palabra, ser obediente y hacer lo que tienes que hacer. Aunque te estén atacando, te estén calumniando, no importa, sigue atado a esta palabra, sigue siguiendo lo que Dios te dice a través de su Espíritu Santo. No te salgas de ahí. Es la única manera de ganar esta guerra. Por eso dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. No hay otra manera de ganar esto. No busquen otra manera, porque no existe otra manera. Y dice, y seréis, aquí esto subrayado, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Cuando tú estás en el nombre de Jesucristo, tienes poder en el nombre de Jesucristo, vas a ser aborrecido por los demás. Aquí dice eso. ¿Por causa de quién vamos a ser aborrecidos? Por causa de mi nombre, que el nombre de Jesucristo. Está hablando Jesucristo aquí. No está hablando Mateo, está hablando Jesucristo. Por causa de mi nombre, cuando tú usas mi nombre que tiene poder, porque yo tengo todo el poder, y nos entrega en nuestras manos ese poder a través de su nombre, que es nombre por sobre todo nombre, vas a ser aborrecido por los demás. Eso dice aquí. Y seréis aborrecidos de todos los que no creen, por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Debes perseverar. No importa que te persigan, no importa que te maltraten. Muchos arrancan o se dan vuelta y empiezan a predicar lo que no es. Es lo más fácil aquí en el mundo, pero es lo más difícil después, en el otro mundo, cuando tú mueras y el Señor te llame, o venga el Señor. Ahí va a ser lo más difícil. Ahora es re fácil arrancar y más encima te sientes hasta... Hay mucha gente que se siente bendecida. Toda esta gente de la prosperidad se sienten bendecidas por Dios.
Y no están siendo bendecidos por Dios, están siendo bendecidos por el enemigo y después van a tener que dar cuenta ante el Señor. Van a tener que dar cuenta y van a ir a la segunda muerte, que es la más terrible. Si nosotros viéramos esa segunda muerte, la viéramos ahora aquí, que el que está haciendo mal las cosas, el que está pendiente de la plata, el que está pendiente del mundo y no suelta eso, y el Señor, y muriéramos a esta vida, les aseguro que seríamos todos obedientes, estaríamos preguntando cómo obedezco para no morir. Pero créanme, lo más terrible, que si nosotros no hacemos esta palabra y no cumplimos, es la muerte segunda. Y esa no la vemos ahora, pero la vamos a ver cuando Dios nos llame o cuando venga el Señor. La vamos a ver. Y ahí vamos a tener que enfrentar esto que se le está predicando, que es difícil, porque Jesucristo nunca dijo que esto era fácil. Nunca vendió pomada. Él dijo, va a ser difícil. Toma tu cruz. Tomar tu cruz es morir a lo que nosotros queremos y entregarnos completamente a sus sueños, porque Él tiene planes mucho mejores para nosotros, pero tenemos que pasar por lo que pasaron los apóstoles. ¿O creen que hoy día ya es más simple? No es más simple. Quizás hay diferentes maneras de persecución, pero hay en otras partes que sí lo están matando a los cristianos, sí lo están asesinando, porque esta palabra se sigue cumpliendo, porque es eterna. Porque es la palabra de Dios, esto no pasa. Pasará en el cielo y la tierra, mi palabra no va a pasar. Esto se va a seguir cumpliendo siempre. Y ahí está la prueba que esta palabra es verdad. Y dice, cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su Señor. No se trata también que si nos van a maltratar, nos van a perseguir, nos van a matar, no podemos arrancar. Podemos arrancar, aquí dice, váyanse a otra ciudad. Y sigan predicando. Y eso hacían los apóstoles. Tampoco ya mátenme. No, no es eso lo que dice el Señor. ¿Ya? Eso es lo que dice aquí. Váyanse a otra ciudad. Y vamos a leer un pasaje en Hechos para que veamos cómo ellos actuaban, cómo ellos eran perseguidos. Hechos 4. Del 23 al 33 voy a leer. Voy a leer varios pasajes así, ¿eh? Y quiero que ustedes, porque todo lo que he hablado lo quiero mostrar en la práctica, porque eso es lo que va a pasar con nosotros, si somos de verdad. ¿Ya? Y puesto en libertad, en el 4, Hechos 4, 23, 33, vinieron los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Lo que pasa antes, del 1 al 23, viene del 3, esto que sanan al cojo, ¿no es cierto? Todos conocemos la historia del cojo que estaba en la puerta pidiendo limosna y Pedro le dice, no tengo plata ni oro, lo que tengo te doy. En nombre de Jesucristo de Nazaret, lo pesca y él salta y se sana, que era cojo, dice cojo, pero en realidad era inválido. ¿Ya? Era inválido. Entonces es un tremendo milagro, y era inválido de nacimiento, o sea, él nació sin poder ocupar sus piernas. Entonces, como decía Natalia el día miércoles cuando enseñó, él tenía unas piernas absolutamente atrofiadas, porque si tú no las has usado nunca, no tienes músculo. Entonces, que haya saltado y después anduviera saltando, después que no tenía piernas, porque no tenía piernas, tenemos que ponernos en ese contexto para captar el tremendo milagro que Dios hace, por eso que Dios es el rey de lo imposible, porque eso es imposible que una persona que no ha caminado nunca, que nació inválida, no ha usado nunca sus piernas, de repente salte y empieza a correr y a saltar y dar gloria a Dios. Después de 40 y tantos años, porque dice que tenía más de 40, no dice la edad exacta, más de 40 años, sin haber caminado nunca, haber nacido así. Entonces es un tremendo milagro, y por eso lo persiguen, los meten preso y los amenazan. Entonces, después de todo eso, porque ellos hablan de Jesucristo de Nazaret, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, como decía, por mi nombre los van a perseguir, bueno, ellos levantan a Jesucristo y hablan que el cojo, ¿no es cierto?, este inválido, fue sanado en el nombre de Jesucristo de Nazaret, dice Pedro. Entonces, y puesto en libertad, los sueltan, ¿no es cierto?, y los amenazan para que no hablen más en ese nombre. Vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho. Entonces, cuando pasa eso, era porque
les dijeron, los amenazaron que si seguían hablando, los iban a liquidar, ¿ya? Había una amenaza fuerte sobre ellos. Y ellos dijeron, ¿saben? Yo no puedo seguir, no puedo hacerle caso a lo que ustedes hacen. Yo no me voy a callar. Lo que yo he visto no lo puedo callar. ¿Acaso debo obedecer a los hombres más que a Dios? No puedo hacerlo. Y así se fueron. Y entonces llegan, y puestos en libertad vinieron los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor. Fíjense lo que hacen los apóstoles. Por favor, vean, porque eso es lo que debe hacer un cristiano. Miren lo que hacen. Por favor, emociónense, porque miren lo que hacen cuando son perseguidos. Y ya los estuvieron presos, fueron amenazados por todos los principales de esa ciudad. O sea, no eran cualquier persona, eran los que tenían el poder para matarlos, así como mataron a Jesucristo. Y ellos dicen, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Santo Hijo de Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas. Aquí empieza el ruego por ellos. Señor, mira cómo nos amenaza. Y concede a tus siervos que con tu denuedo hablen tu palabra. Miren lo que piden ellos. Dice, protégenos, Señor. Mira, nos están amenazando. Así que danos valentía para seguir predicando tu palabra. Nos salen arrancando. ¿Se dan cuenta, no? Eso es lo que a Dios emocionó. Estos hombres. No tienen temor. Sí piden valentía. Denuedo es más que valentía. Osadía. Es osadía, o sea, vamos a hacer lo que tenemos que hacer, pase lo que pase. ¿Ya? Y dice, mientras extiendes tu mano, ¿cierto? Que de nuevo, ¿cierto? Que seamos osados y hablemos tu palabra, mientras extiendes tu mano, para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo, Jesús. ¿Se dan cuenta? Miren lo que piden. Primero, valentía para hablar su palabra. Y segundo, Señor, danos las señales y prodigios que tú haces para respaldar esta palabra. Eso es lo que es una iglesia cristiana, hermanos míos. Esos son los cristianos. No puro bla bla. Muestran el poder de Dios. Y hablan con valentía, no importa con quién estás hablando. Tú dices la verdad. Y pídanle, los que no se atreven, pídanle valentía al Señor, como pedían ellos. Y dice, después que dicen esto, ¿no es cierto?, que piden prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo, Jesús, ¿cierto? Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios, ¿mediante quién? El nombre de Jesucristo, el Santo, porque Él es el que tiene el poder, ese nombre tiene poder en el que cree. ¿Cierto o no es cierto? Chapo, usemos ese nombre, si es para nosotros, para cada cristiano. En su nombre debe haber sanidad, en su nombre deben salir los demonios, en su nombre deben, porque tú crees. Nada más que creer necesitamos. El que cree en mí echará fuera demonios, hablará lenguas y pondrá la mano sobre los enfermos y sanarán. Eso dice en Marcos. Vamos a leer los detalles porque se me olvidó una cosa. Lo morderán, ¿no es cierto?, veneno y todo, y no le pasará nada. Eso es lo que dice. Pero el que cree en mí, y yo creo que esto tiene que pasar, tenemos que creerlo. Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas que el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Uno dice, pero ¿cómo esto? A Pablo le pasó, lo mordió una serpiente y no le pasó nada. O sea, ¿es verdad esta palabra? Pablo la creyó y fue verdad en él.
¿Echaban fuera demonios? Por supuesto que sí. ¿Sanaban enfermos? Por supuesto que sí. ¿Hablaban en lengua? Por supuesto que sí. Entonces, ¿por qué nosotros no? ¿Por qué no? ¿Sanamos enfermos? Por supuesto que sí. ¿Sacamos demonios? También lo hacemos. ¿Qué nos falta? Que nos muerda una serpiente, nomás para comprobar esta palabra y hablar en lengua. Por supuesto que sí, pero en lo privado, ¿no es cierto? Y tenemos que buscar ese don, porque es un don de Dios. No tener miedo. Pero es cuando estamos en la presencia de Dios, ahí el enemigo no se puede meter. ¿Ya? Entonces, después de que dice esto, ¿no es cierto? Que prodigio y mediante, cuando hubieron orado, ellos fueron a la presencia de Dios, al lugar santísimo, ¿no es cierto? El lugar que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que hace la obra, el que hace los milagros, el que hace todo lo que están pidiendo, ¿no es cierto? Y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y hacían milagros y prodigios y todo lo demás, ¿ya? Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y esto es lo que quiero leer yo. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Hacían milagros tremendamente increíbles. Y eso, más de 5.000 personas se convirtieron en ese tiempo. Un avivamiento real. Vamos a terminar en Hechos 13. Voy a leer un pedacito que es del 37 al 52 y voy a pasar un poco al 14 y ahí sellamos, ¿ya? Aquí cerramos la... Pero quiero demostrar cómo es una iglesia de verdad. Lo que estamos estudiando los miércoles, no se pierdan los miércoles, es fundamental que entendamos. En el 37 estoy. Más aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Está hablando de Jesucristo. Sabed pues esto, está hablando Pablo de Jesucristo. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que la ley de Moisés no pudiste ser justificado, en él es justificado todo aquel que cree. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho. Y escuchen esto, lo que está advirtiendo Pablo es también para nosotros. Mirad, oh menospreciadores y asombrados, y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días. El Señor está haciendo obras aquí, en este lugar. Entonces dice, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os le contare. Entonces muchas veces nosotros no creemos que Dios está haciendo obra, que está sanando enfermos, que está haciéndolo hoy día. Pero no creemos, ni aunque nos cuenten, ni aunque los veamos. Ustedes muchos han visto sanidades y milagros y salir demonios. Ustedes lo han visto, lo han vivido y no creen. Porque si creyeran, ustedes lo estarían haciendo también. ¿Me explico? ¿Necesitan más explicación? Si ustedes lo creen, tienen que estar haciéndolo. Pero no vaya a pasar, dice aquí, obras que no creeréis si alguien os contare, os la contare. Ustedes la están viendo. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo le hablase de estas cosas. O sea, cuando ya terminaron de predicar, le pedían, ¿no es cierto?, que siguieran hablando, que vinieran otro día a hablar de estas cosas. Y despedía a la congregación, muchos de los judíos, de los prosélitos piadosos, siguieron a Pablo y Bernabé, quienes hablándole le persuadían a que perseveraran de la gracia de Dios. Al siguiente día de reposo, se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Al siguiente día del reposo, ¿cierto? Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. ¿Se dan cuenta? Estaba toda la ciudad ahí. O sea, había poder de Dios, había manifestaciones. Entonces la gente estaban muy animada y estaban queriendo aprender lo que este hombre decía, porque era palabra de Dios y estaba con el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué dice? Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. O sea, con mentiras lo contradecían. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, con osadía, ¿no es cierto?, lo que pidieron los apóstoles, dijeron:
a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último en la tierra. Los gentiles oyendo esto se regocijaron y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a las mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, ¿cierto? Y los discípulos estaban llenos de gozo y el Espíritu Santo. ¿Ya? Entonces, ¿por qué le leo todo esto? ¿Por qué leo esto? Ellos no estaban predicando ninguna mentira. Y no era algo terrible lo que predicaban. Pero mire cómo los blasfemaban, por envidia. O sea, cuando tú traes luz, las tinieblas se enardecen y vienen a atacarte y te van a hacer. Te van por envidia, por lo que sea, pero no van a dejar que tú hagas tu tarea fácil. Y al final los sacan de ese lugar. Si ustedes se dan cuenta, Pablo y Bernabé se tienen que ir porque lo expulsaron de sus límites. Ellos, entonces, acudiendo, se tuvieron que ir de ese lugar y se fueron a Iconio. ¿Ya? Y quiero leer. Dice, y ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Se fueron a Iconio. ¿Ya? Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. O sea, ellos estaban felices, los perseguían, los echaban, los blasfemaban. Vean la diferencia con nosotros. Cuando nosotros nos dicen algo malo, nos persiguen, nos dicen cosas malas, estamos amargados y pobrecitos nosotros, y pasamos lamiéndonos nuestra herida, y qué terrible lo que nos hicieron. Ellos lo echaron. ¿Qué hicieron? Se sacudieron contra ellos el polvo de sus pies, se limpiaron y se fueron a otra ciudad. ¿Y cómo se fueron? Los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Eso es, por eso dice, ¿cómo dice? Bienaventurados, dichosos, felices son los pobres de espíritu. No podemos andar amargados. No puede ser. Hay alegría en el Señor. Hay victoria en el Señor. ¿Por qué vamos a andar amargados? Si la persecución es parte de este crecimiento. Es parte. Y ya, quiero terminar aquí en Pablo 14, del 1 al 7, y después Isaías, vamos a ir, por último, es un solo versículo que quiero leer en Isaías, para rematar todo esto, para cerrar esto. Entonces, van a Iconio, ¿no es cierto?, los echan y van llenos de gozo y del Espíritu Santo, y aconteció en Iconio que entraron junto a la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos, asimismo de griegos. O sea, hablaban y creían la gente, se convertían por masa, masivamente. Más los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Y ahí estaban los judíos dándole duro. Se dan cuenta que ellos predicaban, se convertían y venía la persecución y venía la persecución. No los dejaban tranquilos, esta es una nueva ciudad. O sea, eso es ser cristiano, hermanos míos. No es menos que eso. ¿Se dan cuenta, no? ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? ¿Arrancar? Mira lo que hace Pablo. ¿Qué es lo que hace? Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo. Arrancaron, mira, había problemas, empezaron a decir cosas en contra, ellos se dejaron mucho tiempo. Aquí necesitamos estar porque hay mucha oposición, vamos a estar. Nos van a perseguir, nos van a tratar de matar, no importa. Aquí nos quedamos. Hablando con de nuevo la palabra de nuevo, apréndansela, es osadía, valentía. Es un hijo de Dios. Ese es un hijo de Dios, no un timorato, como nos han hecho ser. Nos han pintado que Jesucristo era un timorato, como que Él no habló porque tenía que cumplir, no hablar.
Pero Él sufrió la cruz, sufrió todo, la ira de Dios, se echó encima todos nuestros pecados. Ese es la valentía máxima y el amor máximo que ha existido en este mundo. Entonces, y Él era valiente. Él hablaba y sabía que lo querían matar y Él seguía hablando igual que ellos. Esa es la valentía del Espíritu Santo. Y eso es nuestro ejemplo a seguir. Él es la medida. Él es la teología perfecta, Jesucristo. No me vengan más con teologías de otro tipo, de personas y el teólogo tanto. Jesucristo es la teología perfecta. Debemos ser como Él. Eso es ser cristiano. Y por tanto, dice, mucho tiempo hablando con denuedo, confiados en quién confiaban. En sus propios medios, en lo que hablaban bonito, en el Señor, porque ellos eran hijos de Dios. Así como nosotros somos, de verdad somos hijos de Dios. El cual daba testimonio a la palabra de su gracia. ¿Cómo daba testimonio Dios a su palabra, para que se convirtieran? ¿Cómo Dios da testimonio cuando nosotros hablamos de verdad la palabra? Concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Tiene que haber señales y prodigios, tiene que haber libertad en una iglesia donde la palabra se habla de verdad. Si no está habiendo libertad, si no hay prodigio, no hay señales, todos los días, si hay un enfermo, tiene que ser sanado. Si no está eso, quiere decir que esa iglesia no es. Porque el Señor, ¿cómo respalda su palabra? Haciendo señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida, unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a enfrentarlo y a apedrearlo, lo iban a matar, ¿te das cuenta? ¿Qué estaban hablando ellos de mal? ¿Qué estaban diciendo? Estaban hablando de Jesucristo crucificado y la resurrección de Jesucristo. Y lo querían matar porque de eso. Porque la gente se convertía masivamente, o sea, las tinieblas no soportan la verdad de Jesucristo. La gente que no está con el Señor no soporta que tú seas cristiano. Te aborrece. Porque ellos aman lo bueno y aman lo malo, y aborrecen lo bueno. Porque si tú estás en el camino te van a aborrecer. Los que están a favor del aborto aborrecen al que dice que no debe hacer el aborto porque es un asesinato. Te aborrecen porque tú no dejas que asesinar a los inocentes. Cuando el Señor dice en su palabra, que Él abomina y aborrece al que se mancha las manos con sangre inocente. ¿Qué más inocente que un embrión en el estómago de una madre? ¿Cómo pueden decir eso, que pueden matar a ese embrión y que no están matando, no están asesinando a nadie, si ese tiene toda la información para ser un ser humano igual que tú y tú? ¿Por qué esos que están vivos y que no los mataron, por qué ellos quieren matar al inocente que no se puede defender? ¿Hasta cuándo dicen mentiras? ¿Hasta cuándo asesinan a la gente? Esto es un holocausto peor que los judíos están matando bebés todos los días, miles de bebés están muriendo. ¿Hasta cuándo permitimos esto? Porque nos van a perseguir, da lo mismo que nos persigan. Lo importante es lo que va a hacer Dios a través de nosotros, cuando seamos valientes y seamos como estos apóstoles. Debemos ser valientes. Basta estar sentados y están matando bebés, lo están matando, lo están asesinando y no hacemos nada. Estaban divididos, pero cuando los judíos y los gentiles lo iban a apedrear, ¿no es cierto? Eso leí. Y enfrentarlos y apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Liconía y a toda la región circunvecina. Y allí predicaban el Evangelio. No nos acallaron jamás. Y toda esa gente que se convirtió. Y quiero que vayamos. Para cerrar, se acaba la prédica. Isaías 66. Voy a leer el 1 y el 2, nada más. Mire lo que dice aquí en Isaías 62. Y esto es para corroborar lo primero que leí, Mateo 5. 1, ¿no es cierto? Bienaventurado el pobre de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mire lo que dice Isaías 66. Jehová dijo así. Dios dijo esto. Escuchen, es Dios hablando.
no Juan Manuel. El cielo es mi trono, dice, y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habéis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Aquí está diciendo, ¿saben qué? Yo hice todo. No los necesito. ¿Qué me van a hacer casa? Les leo de nuevo. El cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. Miren el porte del Dios que estamos hablando. Él es nuestro Dios. No los necesito. Por eso que tenemos que entender que somos y ser pobres de espíritu, porque si tú respiras hoy día, es porque el poder de Dios. No podrías respirar si Dios dice no respires más. Si tu corazón está palpitando es porque Dios lo permite. No necesitamos hasta para respirar. Porque si el Señor dice no respiras más, te ahogas y te mueres. Porque es en su poder que nosotros vivimos. Cada día que tú vives porque Él quiere que tú vivas. Por eso que tenemos que entender, hermanos, que somos pobres de espíritu, lo necesitamos para todo. Este es el Dios, dice. ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas y todas estas cosas fueron, dice Jehová. Todo lo que ven ustedes lo hice yo. ¿Qué me pueden dar ustedes? ¿Para qué los necesito? Somos nosotros los que necesitamos día a día, cada segundo a este Señor. Y por eso necesitamos ser pobres de espíritu. Entonces podemos participar de su reino. Y nos sentimos orgullosos a veces por logros de qué, si es todo te lo da el Señor. Todo lo que tú puedes hacer, tu inteligencia, tu capacidad, el Señor hace así. Y te viene un derrame cerebral y quedas tonto. Para el resto de tus días. Así. Y no entendemos que dependemos absolutamente de este Dios. ¿Entiende lo que es ser pobre de espíritu? ¿Entienden? Eso es, entender que yo no respiro si Dios no quiere. Mi corazón no sigue palpitando si Dios no quiere. Necesitamos a Dios, que minuto a minuto. Por eso Jesucristo dice, sin mí nada pueden hacer. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. Si ustedes no están injertados en mí, no viven, se secan y se mueren. Eso es ser pobre de espíritu. ¿Y saben lo que dice aquí? Mire, escuche. Después que dice esto, es que aquí viene lo bonito. 66, 1 y 2. ¿No es cierto? Mi mano hizo todas las cosas. Y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu. ¿Cómo está esto? ¿A quién va a mirar el Señor? ¿A quién dice que lo mira? Al pobre de espíritu, al humilde. No mira al orgulloso que ya está, que lo puede todo, que lo puede hacer todo, que no necesita a Dios, porque eso es una mentira. Todos necesitamos un Salvador, todos necesitamos a Dios para vivir, para poder ser el hombre y mujer que Dios soñó cuando creó este mundo y te trajo al mundo y te puso el ADN que tú necesitabas para hacer su obra, no para hacer la tuya y vivir independiente de Dios. Él mira al humilde y pobre de espíritu. Aquí está, dicho por Dios, no lo dijo Juan Manuel, es dicho por Dios. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra, que hace caso de esta palabra, hace caso en todo, no en algunas cosas, en todo. Está hablando el Espíritu Santo, no yo. Así que dejémonos de desobedecer y seamos de verdad de una vez por todas. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. El que es obediente, el que obedece mi palabra, es el que tiembla. ¿Vamos a hacerlo o no? Vamos a hacerlo. Queremos ser cristianos. Ustedes están aquí porque quieren ser cristianos. Bueno, esa es la manera, no hay otra manera. Los van a perseguir, los van a calumniar, no importa. Tenemos a Dios que tiene todo el poder. El que el trono es el cielo. El reino de los cielos está hablando, no está hablando del cielo azul. Y el estrado es la tierra, donde nosotros, imagínense lo grande que es nuestro Dios. Crean esto porque es verdad, hermanos míos. Ese es nuestro Dios. Él hace lo que quiere.
No hay nadie que se resista a Él. No hay poder que pueda enfrentarlo. Entonces todas estas persecuciones son un chiste para Él, cuando nosotros somos obedientes. Amén. Entonces vamos a prepararnos nuestro corazón, porque vamos a recibir la Santa Cena hoy día. Vamos a pedirle al Señor que nos perdone. Primero, por no ser pobres de espíritu y por tener ciertas áreas que no le permitimos al Señor entrar, que no hacemos cargo nosotros. Con soberbia, porque eso es soberbia. No hacemos cargo nosotros de esta área, no. Esta área también, pedir perdón cuando nos preocupamos y nos afanamos por cosas que sabemos que Dios le regala a sus hijos. Cuando tenemos problemas económicos, estamos amargados porque no tenemos suficiente, o tenemos poco, o no recibimos lo que nosotros pensábamos, es lo que Dios decidió. Y punto. Debemos estar contentos, gozosos, bienaventurados somos, bendecidos somos. Porque en inglés les dice bendecidos somos. ¿Los qué? Los pobres de espíritu, los mansos, los que lloran, los misericordiosos, los limpios de corazón. Ellos son, esos somos nosotros. Así que vamos a pedirle al Señor que prepare nuestro corazón y podamos arrepentirnos de todo lo que nos aparta de ser pobres de espíritu, de todo lo que nos aparta de esa necesidad imperiosa de Dios que tenemos todos los cristianos. Y también, si hoy día entendimos lo importante que es ser pobre de espíritu y no lo hemos sido, pedirle al Señor, Señor, limpia mi corazón y que yo pueda ser pobre de espíritu, y que yo pueda depender de ti en todo. ¿Saben? Eso no es señal de debilidad, es señal de fortaleza. Los apóstoles oraban y pedían valentía, porque el ser humano no es valiente de por sí. La valentía está en Dios, está en su poder, está en su magnificencia. Cuando tú entiendes y tienes una relación con este Dios, te das cuenta que Él es capaz de todo. Y gracias a Él tú puedes ser valiente. Entonces cuando te admiren, acuérdate que Él te cambió, Él te transformó, Él tiene el poder, no eres tú. Señor, te pido que tú vengas a estar con nosotros y vamos a preparar nuestro corazón y vamos a pedir perdón, Señor, por todas las cosas que no hemos dejado que tú domines, Señor. Todas esas áreas que nosotros no te hemos permitido, y no nos hemos permitido nosotros depender de ti, Señor. Y te pido que tú saques todas esas desobediencias que no nos permiten bendecir tu nombre, Señor, con nuestro sometimiento. Ven, Señor, con tu presencia, ven con todo tu amor, Señor, ven a llenarnos, Señor, con ese Espíritu Santo que nos da valentía y que nos permite ser como tú, Señor Jesucristo. Porque tú viniste a esta tierra a mostrarnos cómo debíamos vivir y cómo debíamos ser pobres de espíritu. Nada de lo que tú nos pides, nada de lo que tú dijiste, Señor, tú no lo hiciste primero. Tú diste el ejemplo y nos pasaste el bastón para que nosotros hiciéramos lo mismo que tú hiciste cuando vino a esta tierra. Y lo único que hemos hecho, Señor, y te pido perdón por eso, como mundo, Señor, el mundo lo único que ha hecho es aprovecharse de lo que tú hiciste por nosotros. Hemos farreado tu herencia, Señor. Hemos sido hijos pródigos, nosotros le demos el hijo pródigo. Y no nos damos cuenta que cada uno de nosotros está siendo un hijo pródigo mientras no sea igual que Cristo. Estamos farreando tu herencia, Señor. La herencia tremenda que nos entregaste en nuestras manos. Y yo te pido que podamos entender y aprender de una vez por todas cómo ser como tú, Señor. Y dejar que el Espíritu Santo y someternos y ser pobres de espíritu de verdad. Y ser siervos como tú fuiste, Señor, cuando viniste a esta tierra. Y no creernos que podemos hacer lo que queremos. Porque nada podemos hacer sin ti, Señor. Nada, absolutamente nada. Y eso es así. Y te damos gracias, Señor, porque nos permites vivir a pesar de nuestra desobediencia. Nos permites ser y nos das oportunidad tras oportunidad para que podamos obedecer de una vez por todas y dejemos el pecado. Y entremos en esa presencia tuya y seamos limpios de corazón y podamos ver tu rostro, Señor, de una vez por todas. Porque los limpios de corazón verán
a Dios, dice tu palabra, y eso es verdad. Queremos verte, Señor. Y Señor, respalda esta palabra con prodigios y señales como respaldaste a tus apóstoles, Señor. Y muchas gracias por todo lo que tú hablaste hoy día, porque yo me entregué a ti, Señor, para que tú hablaras. Esto es palabra tuya, Señor, y te damos muchas gracias por la revelación que tú le das a tu iglesia. Ayúdanos, Señor, a ser como tú. Ayúdanos a cumplir con esta palabra. En el nombre de Jesucristo, que es el nombre por sobre todo nombre.